Momentos de cambio. Decisiones que transformarán un espacio con testimonios de nuestros invitados que impactará su vida. Iniciamos. Muy buenas tardes tengan todos nuestros Radio Escucha. Teníamos 2 semanas de no tener nuestro programa, pero ya fueron por problemas ajenos que no estaban al alcance de nosotros, pero gracias a Dios ya todo está solucionado y esperamos pues no volver a tener interrupciones. Y hoy pues es una tarde-noche espectacular, donde queremos tener una historia de vida que quisiéramos que ustedes que nos van a ver, ustedes que nos van a escuchar, que no se desconecten durante toda la transmisión, porque el tema que tenemos en esta noche es de un hombre de Dios, un hombre que ha sabido mantenerse en medio de las dificultades, en medio del dolor, en medio de la tristeza, en medio de la angustia, se ha sabido mantener. Y hoy pues hemos titulado nuestro programa ¿Cómo adorar en medio del dolor? Quizás usted que nos ve, usted que nos escucha, en algún momento tal vez usted pasó un momento difícil y se mantuvo en adoración. Y es que nosotros creemos que a través de la adoración suceden milagros. Y es hasta bíblico. ¿Se acuerdan ustedes cuando Pablo y Sila fueron encarcelados y comenzaron a adorar a Dios, y las cárceles se fue abierta, las cadenas fueron rotas? Entonces hoy es una noche donde vamos a testificar del poder de Dios. Así que hoy nuestro programa es ¿Cómo adorar en medio de la adversidad? Amén. En medio del dolor. Nuestro programa se llama Momentos de Cambio, Decisiones que Transforman. Somos una iglesia que creemos en el poder de Dios. Somos una iglesia que creemos en el testificar lo que Dios está haciendo en medio del pueblo. Así que, sin más, hoy vamos a presentar a Carlos Molina. Preséntese. ¿Quién es Carlos? Bueno, primeramente, muchas gracias por la oportunidad. Creo que hay cosas que uno no habla y esta es una buena oportunidad, un buen medio para exponer uno lo que Dios ha hecho en su vida. Uh-huh. Carlos es una persona que ama a la familia, ama a Dios primeramente, oriundo de Escazú. Soy oriundo de Escazú, provengo de una familia de 10 hermanos, uno fallecido, y quedamos 9 hermanos, con una familia bastante disfuncional, pero echando para adelante siempre, ¿verdad? Uh-huh. Sí, ese es Carlos. Qué bueno, me alegro mucho. Y bueno, es un placer hoy tenerlo acá en esta radio, en Momentos de Cambio. Muchas gracias. Vamos a empezar, Carlitos. ¿Cómo fue su niñez? ¿Cómo fue su juventud? Bueno, para empezar, mi niñez se marca desde meses de nacido, ¿verdad? Para el público, muchos saben que yo soy gemelo con otro, somos idénticos, ¿verdad? Somos hermanos gemelos. Y fue complicado de nuestro nacimiento, de nuestro primer día de vida. Fue complicado porque nacimos con un problema los dos, un problema de salud, en el cual en el hospital San Juan de Dios nos desahucian, ¿verdad? A él y a mí, a mi hermano y a mí. Nos desahucian porque aparentemente para la ciencia no teníamos cura. Había una enfermedad que nos estaba dañando y no teníamos cura. Entonces, eso de que los padres acuden a gente que hacen hierbas y hacen todas esas cuestiones. Uh-huh. Mamá, pues en ese tiempo, mamá confiaba mucho en esas cosas, pero ahí no sabíamos, ¿verdad? En ese momento ellos no sabían que ya había un plan establecido, ¿verdad? Para mi vida y para la vida de mi hermano. Y entonces, logra, después del desahucio nos mandan a morir, como es literal, a la casa, ¿verdad? Nos dice mamá que le dice el médico, tienen que ir a morir a la casa. Pero Dios hace lo que tiene que hacer, ¿verdad? Como siempre, Dios fiel, y nos marca ya la ruta, ¿verdad? Y somos sanos, ¿verdad? Amén. Somos sanos, de ahí inicia una niñez complicada,
por el motivo de que, bueno, no siendo cristianos, no siendo personas conocedoras, tenemos un padre muy trabajador, muy valiente, pero un padre que no fue enseñado en los caminos de Dios, fue enseñado en cosas que en realidad marcaron su vida, como fue el licor, el fumado. Papá fumó desde los 6 años, imagínate, y tomó desde los 6 años, empezó a tomar. Entonces empieza a marcarse un camino, ¿verdad? En la familia, obviamente cuando la cabeza no camina bien, pues obviamente pues lo demás se ve contaminado, se ve distorsionado, y de ahí para acá pues empezamos a crecer en un ambiente donde solo se veía maltrato físico, donde se veía licor, se veía el fumado, ¿verdad? Pero más que todo lo que marcaba nuestra niñez era el maltrato físico, ¿verdad? La parte emocional de nosotros era muy marcada. Nosotros no entendíamos, obviamente, como niños no entendíamos, ¿verdad? Me acuerdo que a la edad de 11 años, 10 años creo, papá nos obligaba a trabajar bastante. Eso sí le tengo que agradecer mucho, nos enseñó mucho a trabajar, ¿verdad? Lo que era el trabajo. Él nos metía a los cafetales a coger café en esas edades, ¿verdad? Sí, sí. Me acuerdo que en primer año de la escuela íbamos a coger café, cuando eso entraba a las 7 y salíamos a las 11, era el horario. Y la obligación era, después de ese momento que llegábamos a la casa, recogíamos el almuerzo y a coger café, ¿verdad? Ese era el trabajo de nosotros, esa era la vida de nosotros, nuestra niñez, ese era trabajar y trabajar. Pero el problema que había más grave era el asunto de licor en casa. El licor marcó muchas cosas en la casa y tanto que pues llegó al punto de que ya nosotros no soportábamos vivir en la casa. Niños no podíamos tomar decisiones, pero yo me acuerdo que varias veces papá llegaba y él se paraba en la puerta, me acuerdo, se paraba en la puerta con un machete largo. Llegaba a las 3, 4 de la tarde bien tomado y se paraba ahí. Y eran las 3, 4 de la mañana, mamá no se podía acostar porque le decía que no se acostara porque la mataba. Y nosotros parados en la puerta esperando que papá le pasara eso. Lo hacía muchas veces. Fue una niñez muy difícil. Me acuerdo que otra vez agarró a mi hermano gemelo, lo agarró del cuello y lo estaba matando. Me acuerdo que esa vez tenía yo 12 años. Lo estaba matando mi hermano ya estaba morado y todo, lo tenía en el suelo. Y yo llegué con un palo y le di por la espalda para que lo soltara. Era cuando ya venía, después de mucho tiempo, un cansancio, ¿verdad? De ver que había mucho maltrato físico. A mamá la maltrataba demasiado. Era un dolor muy grande. Papá, yo no lo culpé nunca. Incluso lo perdoné y lo amé mucho. Pero él con su formación, claro, ¿verdad? Su problema de que para él nosotros si no tomábamos licor a los 6, 7 años no éramos hombres, ese tipo de enseñanza, ¿verdad? Que se daba, era muy complicado. Pero nosotros con 12 años no podíamos decidir qué hacer, no podíamos, incluso eso que hice yo, defender a mi hermana, porque mi hermano se estaba muriendo, o sea, ya era algo que se salía de las manos, pero siempre fuimos hijos que a pesar de eso siempre cuidamos a mamá, siempre la cuidamos, siempre estuvimos ahí con mamá, siempre, o sea, esa fue parte de mi niñez, ¿verdad? Y muchas gracias, Carlos, por ya comenzar a abrir su corazón y comenzar a comentarnos esto. Y quiero decirle a los que nos escuchan, los que nos están viendo, que por favor nos manden sus mensajes, porque para nosotros son muy importantes escuchar, leerles a ustedes. Así que por favor, vamos a tener un espacio donde vamos a estar leyendo todos los mensajes que nos llegan. Usted que está conectado, por favor, escríbanos. Carlos, ¿en qué momento de su vida estaba usted cuando decide entregarle su vida a Dios? Bueno, primeramente, papá llega a los caminos de Dios. Papá llega a los caminos de Dios en un tiempo ahí, a los 13 años más o menos, llega papá a los caminos de Dios y papá se hace pastor. Él predica y nos mete a la iglesia, más que todo a mi hermano y a mí, al gemelo y a mí. Nos compra guitarra y empezamos a acompañarlo a él. Empezamos en ese ministerio, empieza ahí, ¿verdad? Empezamos a trabajar con él y nos enseña, nos pone una guitarra cada uno y nos dice:
tienen que en 15 días acompañarme en la iglesia. En 15 días nosotros trabajando duro, mi hermano y yo, con 13 años, y lo acompañamos con unas canciones, esos coritos que se cantaban antes, hermosos. Y ahí empezó. Pero ya uno a esa edad, yo siempre lo he dicho, casi siempre uno va porque le gusta una chiquilla o por qué sé yo, por muchas otras cosas, pero no tiene una visión clara, ¿verdad? En el caso de nosotros, ¿verdad? En el caso de nosotros, no pasó en el caso de Samuel, ¿verdad? Pero, y nos vamos, mi papá se aleja de Dios, entonces obviamente la cabeza se distorsiona otra vez, entonces la familia se separa, es donde papá se va de la casa, donde deja a mi mamá sola, ya tenemos que trabajar por ella. Entonces viene ese proceso, ¿verdad? Donde ella tiene que trabajar, nosotros tenemos que ayudarle, y yo me vengo para San José, me vengo a trabajar a San José, y conozco a una hermosa mujer un día. Me voy a estudiar de noche, estaba sacando el bachiller de noche, me voy a estudiar y estudiando la encuentro a esa maravillosa mujer que Dios me dio, que es mi esposa. Una mujer que es la que ha marcado en realidad mi camino. Dicen que detrás de un hombre hay una gran mujer, o al lado de un hombre hay una gran mujer. Yo pienso que muchas cosas que uno hace tienen que ver mucho con la esposa que tiene. Y resulta que me caso con ella, la conozco, me caso con ella. Yo tenía un buen trabajo en la clínica bíblica, yo trabajaba en la clínica bíblica, era un trabajo muy bueno. Pero resulta que al no tener a Dios en mi corazón, empiezo yo a caminar mal. Empiezo a decir que no al principio, a invitaciones que me hacían los compañeros y cosas, pero después, como dice un dicho popular, tanto va el cántaro a la fuente que hasta que se rompe, ¿verdad? Y resulta que Carlos Molina pues se va y empieza a probar otras cosas que en realidad son las que lo sacan completamente de su rol de vida, ¿verdad? Que era un matrimonio bonito, un matrimonio con alguien muy especial como mi esposa. Y resulta que entonces empiezo yo a perderme. Empiezo a tomar licor, empiezo a meterme en nightclubs, empiezo a robar dinero de la clínica, porque eso fue un problema que tuve con ellos también. Lo digo abiertamente, porque a raíz de tener otra persona que yo andaba con otra persona, no me alcanzaba el dinero, entonces yo hacía otras cosas para ver cómo solventaba aquello. Entonces, cosas que uno hace y entonces resulta que caí en adulterio, caí muy mal, pues yo hacía cosas increíbles. Lo único que me faltó fue fumar marihuana y hacer otras drogas y todo eso, pero licor fatal, yo creo que por ahí se marcó lo de mi padre. Y bueno, me acuerdo que un día llego a la casa 4 años después de trabajar en la clínica, y yo estaba muy bien. Pero no sé, ese día llegué a la casa muy sensible. Llegué como a las 3, 4 de la mañana, después de haber tenido un pleito con mi esposa, porque ella me había dicho que no fuera ese día a trabajar. Yo fui, porque ella sabía que yo no iba para el trabajo, iba para otro lado. Cuando regreso como a las 3 de la mañana, me siento a la orilla de la cama. Me siento a la orilla de mi cama y me pongo a ver a Keiner. Keiner estaba recién nacido, era un bebé. Me pongo a verlo a él y dije yo, ¿qué voy a hacer yo de aquí a 10 años? Pero hermano, tenía un año de andar con otra mujer, de un año de llegar en la madrugada a la casa, de hacer sufrir a mi esposa tanto que ella, no sé cómo, bueno, yo creo que la gracia de Dios la mantuvo firme para que no me echara a la calle, amado. Y resulta que entonces pues llego y en esa noche me siento y escucho una canción que se llama He Decidido. Es de Luis Santiago, una canción que marcó mi vida. Y el Espíritu Santo me hace el llamado ahí. Yo creo que Dios me hace el llamado ahí. Yo creo que ahí fue donde yo recibí el llamado. ¿Por qué se lo digo? Porque fue maravilloso. Esa noche me senté a ver a mi hijo y le dije al Señor, si existes, dime dónde voy a estar dentro de 10 años. Y en ese tiempo que estuve ahí, mi sensibilidad era tan grande que yo dije, hoy quiero cambiar mi vida. A partir de mañana quiero cambiar mi vida. Pero es ese momento que usted llega y usted dice, bueno, ya yo no puedo seguir así. Son años de estar sufriendo, son años de estar haciendo cosas indebidas y
Y hermano, ese día decido cambiar. Cuando amanece decido renunciar al trabajo, a mi trabajo. Decido renunciar al trabajo. Decido renunciar a todo, amado. Y le dije a mi esposa, le digo, mi amor, nos vamos de aquí. Vivíamos allá en Alajuelita. Nos vamos de aquí. Me dice, ¿cómo nos vamos de aquí? Sí. Nos vamos. Yo tenía un lote en Alajuela. Y no pasó una semana. Y me vine. Dejé todo botado. Pero sí fue literal, amado. Fue literal. Fue algo que fue una decisión tomada, pero literal. Y eso estoy hablándole hace 22 años. Casi 22 años. Y hermano, ahí fue donde yo decidí cambiar. Donde Dios toca mi corazón. Y yo digo que fue Él porque la forma en que lo hizo, humanamente no hubiera pasado. Nunca hubiera pasado. Entonces, hermano, en ese momento es donde yo decido cambiar. Claro. Pero llego a mi casa, cambiamos de lugar, pero mi corazón todavía tenía cosas. Obviamente es un proceso. Claro. Y mi esposa se metió a una congregación y empieza a ir a la iglesia. Una mujer que empieza a trabajar en diferente, y yo empiezo a ver en ella cosas distintas, muy distintas, pero siempre yo tomaba mis cervezas, yo me tomaba mis cervecillas en la casa. Mi hermano llegaba, el gemelo era cristiano, ya tenía 1 año o 2 años creo, y él llegaba y me predicaba, y yo escondía las cervezas debajo de la mesa. Yo las metía ahí, hermano, todo, y ahí nada estaba pasando. Cuando él se iba, otra vez, hermano, él llegaba a predicarme y yo decía, que se fuera. Yo le decía, ya se van ustedes, ¿a qué hora se van a ir? Y no sé qué. Y él me decía, arrepiéntase, Carlos, arrepiéntase. Pero ya yo tenía aquello en mi corazón. Ya yo había decidido cambiar. Lo que pasa es que habían cosas todavía que estaban ahí. Pero mi esposa empieza a meterse a la iglesia. Y la ventaja que tuvo mi esposa es que se mete a la iglesia, pero no cambia conmigo. Es más especial. Entonces eso me hizo a mí reflexionar en muchas cosas. Lo único que cambia es su forma de vestir, que me tenía incómodo porque empezó a vestir en aguas muy largas y yo no estaba acostumbrado. Pero hermano, ahí es donde ella empieza y ella sigue persistiendo y que oraba por mí, que oraba mucho. Y entonces un día llega y me dice, Carlos, hay una campaña evangelística, venía el hermano Pedro Pití de Panamá, un hermano que amo mucho, y me dice, vamos a la campaña. Y bueno, yo no quería, al principio obviamente uno no quiere, ¿verdad? Llego a la iglesia, creo que a la segunda vez que me dijo, yo fui con ella a la iglesia. Pero vieras que pasó algo muy interesante, amado. Pasó algo muy interesante porque yo decido confesarle a ella lo que estaba pasando. Ella no sabía nada. ¿Tu esposa? Sí. Mi esposa no sabía que yo estaba con otra persona, que tenía 1 año de estar con otra persona. Ella no sabía nada. Y yo me siento en una mesa redonda como esta, que estaba en la sala. Y yo quería tanto cambiar, amado, que yo vi en mi ignorancia, ¿verdad? Decirle a ella. No sabía el daño que le iba a hacer, pero yo sentía que tenía que hacerlo, hermano. Le digo, mi amor, resulta que yo tengo 1 año de una aventura con una persona y no sé qué. Bueno, eso fue como una puñalada para ella. Fue algo terrible, hermano. Fue algo terrible. Ahí digo yo, aquí se acabó todo. O sea, yo tengo que salir corriendo con mi ropita. Y cuando ella me dice que me perdona, aunque el momento de la reacción de ella, pero cuando me dice que me perdona, hermano, yo llego me voy para afuera, para la parte de afuera de la bíblica. Yo tenía mucha ropa, uniforme y todo, y unos zapatos muy buenos que nos daban. Hermano, yo agarro toda mi ropa, todo lo he hecho en ese hueco, hermano, zapatos, todo, y le prendí fuego a todo, hermano. Yo me quedé con una pantaloneta que andaba nada más, porque era mi sed de cambiar, era un cambio que yo quería radical en mi vida, donde yo vi el perdón. Claro. Eso me hizo reflexionar, donde vi el perdón de ella. Es muy importante, hermano, entender que el perdón es algo tan maravilloso en la persona. Donde ella perdona mi vida, donde ella me perdona, yo digo, aquí tengo que hacer algo. Agarré una navajilla, hermano, y me empecé según yo, me iba a limpiar con depilarme todo. Según yo, ¿verdad? Era algo que estaba en mi mente. Era algo distorsionado que estaba en mi mente. Claro. Que no sabía que era un proceso. Pero Dios conocía mi corazón. Y al hacer eso, pues viene y me voy para la campaña. En el primer día, nada que ver. Yo me sentía como
Me sentía tan lejos de los hermanos. Yo veía a los hermanos allá y yo decía, qué montón de locos esta gente. O sea, esta gente es un montón de locos y todas esas cosas que uno cuestiona. El segundo día me llamó el profeta, adelante. Oró por mí, me hizo pedirle perdón a mi esposa delante de la iglesia. Yo lo hice. El último día de campaña me llamó otra vez y me dijo que lo hiciera otra vez, que habían cosas que faltaban ahí. Ese día fue cuando Dios ya definitivamente me limpia, y donde yo en realidad ya digo, acepto a Jesús en mi corazón. Y de ese día para adelante fue un proceso, amado, donde hasta hoy le puedo decir que Dios me ha bendecido. ¿Cuántos años tiene de ese cambio y de servirle a Dios? Estoy cumpliendo 22 años, hermano. Bueno, estamos cumpliendo 22 años. 22 años. 22 años de estar en el servicio del Señor. En la alabanza que amamos hacer eso, amamos hacerlo. Dios cambia, Dios transforma. Dios es un Dios transformador, pero hay algo que yo descubrí que es muy importante en nuestra vida, es entender que si yo no abro mi corazón, no hay una transformación. Cuando yo decido abrir mi corazón, Dios entra, porque Él dice que Él entra, y Él transforma, Él cambia. Si tú abres tu corazón, yo entro, pero si no, no. Y entonces yo entendí que al abrir mi corazón de todas esas porquerías que estaba haciendo, amado, al querer cambiar, al querer ser transformado, creo que Dios es el que conoce nuestra vida, nuestro corazón. Él conoce nuestro proceso de vida. Entonces Él entra en mi vida y cambia completamente, rotundamente, amado. Rotundamente cambia. Amén, así es. 22 años de servirle a Dios. Amén. ¿Cuántas cosas se han vivido en 22 Muchas, años? amado. Muchas cosas, experiencias muy lindas. En Dios solo se viven experiencias lindas y se sufre. Pero de todas esas usted dice, bueno, he sufrido, pero son experiencias maravillosas porque son en Él. Cuando son en Él, son experiencias maravillosas. Amén. Usted vivió un momento muy difícil. Usted sufrió un accidente. Sí, amado. ¿Usted nos podría contar? Bueno, yo soy constructor de profesión. Soy maestro de obras de profesión. Resulta que agarro un proyecto allá en el Coyol abajo, agarro un proyecto grande, hace 15, 16 años, por ahí, un proyecto de 11 millones de colones, hace 15 años, pues era un proyecto bastante bueno. La dueña del proyecto me dice, don Carlos, si quiere como prima le doy un carro, me dio una Trooper que estaban recién entrando al país, y me la puso en 1 millón de colones, y después de ahí pues agarramos el proyecto. Yo tenía a cargo como 12 personas y estaba muy bien, o sea, todo venía muy bien. Empezamos el proyecto, era una quinta que había que hacerle tapias, había que hacer 2 casas, y yo empiezo a trabajar, y como a los 15 días, hermano, haciendo tapias, estoy abajo y estoy abajo y empiezo a subir a donde estaban los peones, porque ya yo estaba esperando abajo el material y no llegaban. Entonces yo me fui a ver qué era lo que estaba pasando. Resulta que en la máquina batidora estaban jugando los muchachos. Entonces yo me enojé tanto que agarré un saco de cemento, hermano, ¿sí? Y lo eché según yo lo iba a echar a la batidora. Cuando yo lo eché, yo quedé torcido completamente, hermano. Sí, literal, quedé así. No pude enderezarme, quedé torcido completamente. Yo no sabía las consecuencias de eso, no las sabía. Resulta que viene y me acostaron ahí unos sacos de cemento, ahí me acuestan. Y empieza un proceso difícil, amado. Un proceso difícil que yo, sirviendo al Señor, diciendo, yo sirviendo al Señor de lleno. Incluso ya una de mis chiquitas ya creo que ya estaban empezando a servir. Entonces me llevan a la casa. Agarro el carro y me lo llevé para la casa y me fui. Me acostaron en un sillón ahí y me mandaron a Links. Fui a Links. 3 días de incapacidad. Me mandaron para el trabajo otra vez. 3 días, 4 días creo que fueron. No, me dijeron que 8 días de incapacidad, pero ya a los 2 días me voy para el trabajo. Porque yo lo que voy a hacer es dirigir. No voy a trabajar. La dueña incluso del trabajo me dice, don Carlos, dirija. No trabaje, dirija nada más. Y ahí estaba bien, sentado ahí. Pero uno es testarudo, ¿verdad? Cabezón, el ser humano. Que a veces uno le dicen las cosas y uno
Entonces me fui a trabajar con ellos. Yo no soportaba estar sentado viéndolos, entonces me fui a trabajar con ellos y ahí volvió otra vez el dolor. Volvió el dolor fuerte, pero fue algo ya más. Me bajaron de un andamio, porque hasta eso estaba subido en un andamio, me atreví a eso. Me llevaron a casa y ahí empezó el proceso serio. Ya cuando yo no sabía que iba a durar casi año y medio incapacitado, ya ahí fue donde vino el proceso que marcó mucho nuestra vida. Que fue, yo había construido una casa ahí en El Coyol, la había construido con mucho amor para todos y hasta un altar le habíamos hecho. Como nosotros nos ha gustado la música siempre, en la habitación principal grande, allá al final había construido una tarima y unos micrófonos. Y Jocelyn estaba muy pequeña, y sin dientillos ni nada. Y ella cantaba ahí. Y estábamos muy felices en esa casa, pero resulta que a raíz del accidente yo caigo en cama, hermano. Y ahí es donde se levanta mi esposa. Ahí es donde mi esposa empieza a trabajar como nunca en la vida. Una mujer emprendedora, una mujer que la vi limpiando casas en la mañana, venía, hacía el almuerzo y se iba otra vez durante mucho tiempo. La gente de la iglesia pues se unió, nos ayudaban también. Los vecinos, conociendo que nosotros éramos cristianos, nos ayudaban. Y yo sufriendo porque no podía ir a la iglesia. Era algo terrible, un tiempo terrible. Me dan una notificación del banco, me dicen que la casa la vamos a perder porque por falta de pago. Ya yo no podía trabajar, amado. Yo no podía. Se pagaba una cuota muy baja, pero ya en ese tiempo no se podía. Me mandan una notificación. Entonces voy donde el pastor de la iglesia. El pastor nos ayuda, nos recoge una ayuda de $375,000. Nunca se me olvida eso. La iglesia recogió una ayuda y vamos a dejarla al banco. La dejamos en el banco y resulta, hermano, que la dejamos en el banco. No voy a decir el nombre para no. Sí. Y en el banco había el que nos atiende, el ejecutivo que nos atiende es un estafador. Es un hombre que actualmente está en la cárcel por estafa. Pero nosotros no sabíamos. Él nos dice a nosotros que ya está arreglado el problema, que la casa ya se salvó con esa plata. Y nosotros teníamos que dar como 800,000 colones, pero dimos 300 y hicimos un arreglo y ya, todo se solucionó. Llegué a mi casa feliz de la vida, hasta con un carro prestado fui, esa vez me acuerdo. Y seguíamos sirviendo. O sea, en esa situación y seguíamos sirviendo, no había ningún problema. Yo siempre creo, yo me voy al libro de Job, donde yo escuché una predica de Job muy pequeño en el evangelio, muy tierno en el evangelio. Y yo siempre dije, seguro Satanás fue donde el Señor y le dijo, ¿has visto a Carlos? Yo siempre lo tomaba de esa forma. Sí, literal. Sí, entonces yo lo tomaba así. Por eso es que siempre me afirmé y siempre dije, no, hay que seguir adelante. Bueno, para resumirle, el hombre nos estafa y llega con un hombre que dice que es el que viene, un perito que viene a medir la casa y era el comprador, ¿verdad? Nos quitan la casa. Y ya yo no podía. La señora llega, me quita el carro, me dice que no puede seguir el trabajo porque ya obviamente ya necesita terminar el trabajo, pierdo todo, una inversión que tenía de herramientas, todo lo perdí, hermano. No pude rescatar nada porque yo no podía moverme. O sea, a mí me manejaban para allá y me manejaban para acá. Bueno, después de eso, bueno, ya cuando tenemos que dejar la casa, fue muy triste porque llega un hermano llorando. Nosotros trabajamos en consejería de matrimonios. Entonces, eso es lo que nos gustaba hacer. Entonces llega un hermano a pedir consejo, me acuerdo. Teníamos que irnos el domingo. El sábado en la noche llegó el hermano llorando y me dice, don Carlos, que mi esposa se fue para Guanacaste y llevó a las chiquitas y no sé qué y no sé cuánto. Y empezamos a aconsejarlo y a decirle, hermano, tiene que recuperar el hogar y todo eso que uno hace, ¿verdad? Y último hicimos una oración muy linda. Y el hermano feliz de la vida, ¿verdad, hermano? Estaba lleno de vida el hermano. Y dice, sí, yo voy a rescatar mi hogar. Va a ver en el nombre de Jesús, sí, amado, sí. Y se queda viendo las bolsas que estaban en la sala y dice, hermano, ¿por qué tienen tanta basura? Nunca se me olvida ¿por qué tienen tanta basura? No es eso. Es que nosotros mañana tenemos que irnos. Ya la casa nos la quitaron. Ya, y el hermano cayó en la misma depresión otra vez. Empezó a llorar muy fuerte y a decir, ¿cómo puede ser posible que yo venga a hacerles a ustedes esta carga? Y no sé, es una misión que tenemos, es un trabajo que tenemos, hermano. Muchas veces involucramos algunas cosas en otras y no es correcto. Y él se dio cuenta que nosotros en ese momento que estábamos ahí, tuvimos, gracias a Dios, el valor y la fuerza que Dios nos dio para aconsejarlo.
Y nos fuimos, tuvimos que dejar la casa, no teníamos de qué agarrarnos, hermano. Un señor nos alquiló una casa cerca ahí y nos dijo que le pagáramos como pudiéramos ahí, porque no tenía plata, no podía, hermano. Era una situación muy, muy difícil. Perdí los 2 carros, pues yo tenía 2, los perdimos, quedamos a pie, quedamos sin casa, quedamos sin nada, pero ahí la familia estaba junta, estábamos unidos. Eso era lo más importante. Carlitos, han llegado varios mensajes que vamos a darle lectura. Dice Freddy Chávez Mora: gracias por estos espacios de enriquecimiento, mucha bendición. Dice Roxana Barquero Paniagua, dice: hola hermano Carlos, bendiciones. Yossi Molina dice: gloria a Dios por tu vida, eres un padre y esposo y ministro ejemplar. Roxy dice de nuevo: gloria a Dios por su vida y su ministerio. Josmar González dice: un gran hombre y adorador, Dios te bendiga, suegro, excelente ejemplo y una familia hermosa que le sirve al Señor. Juan Carlos Cruz dice: bendiciones hermano Carlos, te saludamos Juan Carlos y Roxy. Dice Aide Saborío: muchas bendiciones para Carlos, un hombre que admiro. Freddy Chávez Mora dice: gracias Carlos por compartir tu historia de vida. Dios perdona, Dios restaura, Dios bendice al que tiene un corazón dispuesto a servir. Amén. Y así es, Freddy, nosotros creemos en ese Dios y hemos visto la mano de Dios en su vida, Carlos, y en la vida de su familia. Vamos a continuar. En algún momento usted, Carlos, de este proceso tan difícil, tan duro, de no solamente estar con una discapacidad porque no podías trabajar, sino que perdés tu casa, tus hijos están pequeños, sirviéndole a Dios. ¿Se levantó en contra usted de Dios o en medio de ese dolor, en medio de esa situación, usted le servía, le adoraba a Dios? Va a sonar un poco extraño, pero vieras que fue algo impresionante. Mi hermano gemelo me decía: Carlos, sé que usted ama mucho la familia, usted solo con la familia. Yo siempre he dicho una cosa, hermano: cuando la familia está unida, creo que todas estas cosas, hermano, son solo cosas pasajeras. Yo creo que nosotros nos sirvió mucho el hecho de estar unidos y orábamos más bien. Le pedíamos a Dios que nos diera fortaleza, hermano. Y yo me acuerdo que aún así, cuando apenas yo empecé ya a moverme, yo iba a la iglesia y el pastor me decía: don Carlos, ¿usted puede caminar? Sí, yo puedo servir. Era una sed de servir, ¿me entiende, amado? Era una sed de estar ahí, porque es que el problema de hoy, yo pienso, hermano, es que es no saber a quién se sirve. Yo creo que yo, desde el momento que decido seguir al Señor, yo pienso que yo entiendo a quién debo servir. Yo soy de la persona que piensa que el ser humano, cuando llega a los caminos de Dios, tiene que estar ocupado. Tiene que estar ocupado en la obra. Yo creo que a mí me ayudó mucho el hecho de que yo me involucré muy rápido en el ministerio de la música, que es lo que hago más que todo. Entonces, al involucrarme, mi hermano estaba como líder de alabanza y por medio de él, toda la argollita, ¿verdad? Yo me involucré y por ahí me acuerdo que él mismo, yo creo que nos hizo un casting ahí, me acuerdo, hace muchos años de eso, y yo me involucro. Entonces, eso me mantenía ocupado en el reino. Yo creo que no había chance sí hubo chance para llorar, claro, pero para reclamarle a Dios no. Yo no me acuerdo, hermano. Yo no me acuerdo en un momento que yo diga: Señor, ¿por qué me has dejado? ¿Por qué me abandonaste? Nunca. Yo creo que más bien las oraciones eran: gracias, vamos a seguir adelante, vamos a seguir luchando. Y es lo que le he enseñado a mis hijos. Yo le he enseñado a ellos que en toda adversidad, en todo problema, tienen que levantar las manos y agradecer a Dios.
Porque Pablo dice, todo dar gracias, en todo tenemos que dar gracias. ¿Me entiende, hermano? En todo tiempo y en todo momento. En todo tiempo y en todo momento. Nunca hubo resentimiento. Nunca con hubo Dios. resentimiento. Yo creo que lo amé más bien. Qué bueno. Carlos, vamos a ver. Usted viene de una iglesia tradicional. Toda su familia, servidoras 1000 por 1000, y uno ve cómo hacen las cosas para Dios. Tiene un gran ministerio, no solamente usted, sino toda su familia. Gracias, amado. Pero vienen de una iglesia tradicional. ¿Cómo ha sido ese cambio? Porque nosotros acá en Shalom creemos que somos una iglesia diferente. No con el ánimo o decimos esto no porque nos creemos mejor o superior que las demás. Pero sí creo que hay algunas cosas que nos hacen diferente. ¿Qué ha significado para usted este cambio? Para usted y su familia, ¿qué ha significado Shalom? Ve, amado, yo tengo 22 años de servir al Señor en la alabanza. Me he trepado en cualquier cantidad de tarimas. He disfrutado lo que hago en el Señor. Y yo pensaba que eso era todo. Yo creía que eso era todo. Yo creía que era suficiente con subirme a la tarima y servir al Señor y cantar alabanza y adorar. Lo maduré. Yo tengo, creo que hace 2 años que vine a este lugar. Creo que hace 2 años estamos aquí. O un poquito más. Hay una prédica que Roy dio, que hoy dio acotación a esa palabra, que es Marcos capítulo 2, verso 1 al 12. Donde habla de Jesús que está en la casa. La gente se da cuenta que Él está en la casa. Y Jesús sana a aquel paralítico que lo metieron por el techo. Ese pasaje bíblico me marcó aquí. Pastor lo predica poco tiempo después de llegar nosotros aquí. Él habla sobre ese tema. Yo tengo escritos todas las prédicas de Roy. Yo ando una libreta y siempre escribo las prédicas. Siempre escribo y las estudio para aprender, hermano. Y esa me marcó. Me marcó porque yo había leído ese pasaje bíblico, no sé si 20 veces o 30 veces, pero nunca había analizado la parte importante de ese pasaje bíblico, ¿verdad? Como toda la Biblia. Es donde Él se fija en la parte de afuera, donde Él se fija en la parte de afuera, donde Él ve que el necesitado está allá y que nosotros tenemos que ser marcados para eso, para ir a ayudar a esas personas. Entonces eso me hace pensar a mí. Yo sé que servir a Dios en la alabanza y la oración es hermoso porque es algo maravilloso. Ahora, junto con el testimonio, ¿verdad? Obviamente, y nuestra vida cristiana, que es muy importante, ¿verdad? Marcar uno la vida cristiana con su testimonio es muy importante. Pero al llegar a Shalom, amado, se abre como una llave, otras expectativas en Dios. Oh, qué hermoso, dice uno. Bueno, yo nunca había ido a pintar una parada de buses, nunca había ido a limpiar, y siendo cristiano tantos años, nunca había ido a recoger basura, nunca había ido a darle comer a los muchachos de la calle. Me vine un día para el centro diurno aquí a ver a los ancianitos que están ahí, y todas esas cosas yo no las había valorado. Entonces, ¿qué marca en mi vida Shalom? Shalom marca en mi vida que el trabajo está afuera. Que lo que hacemos aquí, como pastor nos lo ha dicho muchas veces, es una celebración de lo que ya hemos hecho afuera. Y en la iglesia tradicional, pues se trabaja mucho en la parte de adentro. Es importante, pero tenemos que aprender que el trabajo está allá afuera. Y Shalom marcó en nosotros un antes y un después en eso, amado. Y estamos muy agradecidos con el Señor porque eso es algo que ha sido un cambio radical. Ha sido un cambio radical porque dice uno, pero ¿cómo voy a ir a hacer esto? ¿Cómo voy a ir a hacer lo otro? O sea, hay que hacerlo porque es la gran comisión. Es la gran comisión. Y estamos muy agradecidos por eso, amado. Muchas gracias, y nosotros igual felices de tenerlo a usted, de tener toda su familia acá, amado, en la iglesia. Para finalizar, ¿qué tiene que decirle usted a aquellas personas
que están pasando quizás por alguna adversidad, por algún momento difícil, aquellos matrimonios como usted nos ha testificado, ¿qué tiene que decirle usted hoy? Le regalo 3 minutos. Bueno, ¿qué tengo que decir? Yo pienso que Dios, cuando Dios está en medio de toda decisión, de un matrimonio, de todo proyecto, yo creo que ahí está el secreto. Un matrimonio sin Dios no funciona. Nosotros descubrimos eso. Ahora, la persona que, si es un cristiano que está en la iglesia, pero aún porque sí existen los problemas matrimoniales y todo eso, póngase a servirle al Señor, sírvale al Señor, ocúpese en las cosas de Dios y Él se va a ocupar de las cosas de su hogar, de su casa. Si es una persona que no conoce al Señor, pues ahí está la respuesta. Para mí funcionó el día que yo me arrepiento, el día que yo me siento en mi cama y el día que reflexiono y digo, no, esto no es para mí, yo necesito cambiar mi vida. Ese día cambio mi vida, cambio mi forma de pensar, me pongo otras expectativas en mi mente, entonces Dios trabaja en mi vida. Dios restaura mi matrimonio, Dios quita lo que no me sirve, restaura todo, Dios restauró todo. Yo pienso que el secreto está en buscar la presencia. Si nosotros sin Dios no somos nada, dice que somos como las hojas que las lleva el viento, como las olas del mar que van y vienen. Entonces yo lo que digo es, la Biblia dice, buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, las demás cosas van a venir añadidas. ¿Cuáles demás cosas? Todas las que nosotros ocupamos y las que Dios es consciente que ya necesitamos nosotros. Entonces buscad primero las cosas de arriba y Dios se va a encargar de lo de aquí. Gracias, Carlos. Los últimos mensajes que nos han llegado es de Kevin Gómez, bendiciones. Juan Carlos Cruz, gloria a Dios. Y pues Eco Radio dice, nos honra como iglesia tenerlo entre nosotros. Muchas gracias. Muchísimas gracias a usted que nos escucha, usted que nos ve. No se vaya porque vamos a orar. Gracias por sacar su tiempo, gracias por escribirnos, gracias por mandar sus mensajes. Recuerde que todos los martes tenemos momentos de cambio, donde traemos una historia para que usted la vea y la escuche. Dios sigue haciendo milagros en el hoy. Amén. Dios perdona, Dios restaura, Dios sana, Dios liberta. Lo único que tenemos que hacer es arrepentirnos, sí, amén, abrir nuestro corazón, rendirnos a su señorío. Él va a entrar ahí. Y como usted lo dijo, buscamos su reino y después todo va a ser añadido. Amén. Todo es una promesa, es una promesa. Así que, gracias. Les pedimos que por favor sigan conectados con Eco Radio. Mañana está un programa bellísimo de las mujeres, así que por favor no se lo pierdan. Que Dios les bendiga. Feliz tarde, feliz noche y déjenos orar para despedir nuestro programa. Señor, a usted le damos gracias, Padre eterno, por la vida de Carlos, por su ministerio, por sus dones, por sus talentos. Gracias por permitirnos, Señor, conocerle, escucharle, tenerle en medio de nosotros, Señor. Hoy te pedimos que lo guardes, que lo cuides, Señor, que sigas ayudándolo, Señor, con aquellas cosas que necesita, que usted intervenga en ellas, Señor. También bendecimos las vidas de aquellas personas que nos han escuchado, que nos han visto. Y si ellos están pasando por un momento difícil, Señor, te pedimos, Señor, no los desampares, no los dejes. Oramos en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Cristo Jesús. Te damos gracias y te bendecimos por esta hermosísima tarde y por este espacio. Gracias, Señor. Feliz tarde, feliz noche. Que Dios les bendiga. Amén. Nos vemos próximo martes, 6 de la tarde, en Momentos de Cambio. Este ha sido un programa más de Momentos de Cambio. Decisiones que transforman. Te esperamos en la próxima entrega. Somos Ecos Radio.